Señor Lara, la verdad es que le felicito por la iniciativa de traer a la Cámara otra vez un debate sobre la necesidad de combatir la corrupción política, de regenerar la democracia en última instancia. Nuestro grupo parlamentario va a apoyar positivamente la toma en consideración de esta iniciativa y además quiero insistir en el efecto de pedagogía democrática, en efecto importante desde el punto de vista político que tiene que estemos debatiendo en la Cámara sobre esta cuestión que afecta, como aquí se ha dicho, a la propia democracia, a las propias instituciones, a la calidad de nuestra democracia, a nuestro presente y, por cierto, también a nuestro futuro. No es casualidad que aquellos países que mejor comportamiento democrático tienen, en los que hay mayor calidad democrática, en los que hay leyes de transparencia, en los que no hay impunidad ante la corrupción, sean los países que mejor se han enfrentado y mejor han resuelto su crisis económica también. Por tanto, estamos hablando aquí de una cuestión que tiene principales efectos desde el punto de vista democrático, pero que tiene también consecuencias en algo que preocupa cotidianamente al conjunto de los ciudadanos españoles. Consecuencias directas. Un país que es incapaz de combatir la corrupción política es un país incapaz de combatir las otras crisis, la económica y la social, la de empleo, porque están todas íntimamente relacionadas. Yo me alegro que la Cámara, con este debate, una vez más, ya sé que no es un debate nuevo, pero la ventaja, si me permiten llamarlo de esta manera, es que hoy este debate no genera un aluvión de adjetivos descalificativos. Hasta hace poco, relativamente, cada vez que debatíamos esta cuestión en la Cámara, había que prepararse para un concurso de descalificaciones, porque pareciera que quien planteaba el debate tenía la culpa de que hubiera corrupción y que por el hecho de plantear el debate estaba contribuyendo a que hubiera más corrupción e incluso a que hubiera una mala imagen de España, como si la imagen mala de España no la diera la corrupción y no el hablar de ello y el tratar de debatirlo y de combatirlo y además de perseguirlo y castigarlo. La verdad es que yo creo que en ese sentido se podría decir que hemos avanzado. Se podría decir no, hemos avanzado, porque hoy el debate que tenemos esta tarde en la Cámara sobre esta cuestión, más allá de la repercusión pública que tenga, que ojalá la tuviera, se acerca mucho a las preocupaciones que tienen los ciudadanos. Usted lo citaba, señor Lara, cuando hablaba y los demás, varios intervinientes, lo han puesto de manifiesto. Hoy es uno de los problemas, desde hace bastante tiempo, considerados como el segundo o tercer problema que tienen los ciudadanos. Aparece reiteradamente. Bueno, que hablemos de ello, que lo planteemos, que tratemos de ponernos de acuerdo en cómo prevenirlo, perseguirlo y combatirlo, yo creo que es un elemento importante que, en fin, demuestra que a veces necesitamos efectivamente que los ciudadanos proclamen alto y claro que no van a aguantar más, porque yo creo que la gente ha dicho basta ya. Quien piense que esto es una cosa que va a pasar, si hay alguien que piensa que esto pasará porque en cuanto empiece a recuperarse la economía y se empiece a crear empleo y tal, la gente va a olvidarse de este apelativo ético y de esta necesidad de reformar nuestras leyes y de perseguir y combatir la corrupción política, no vive en este mundo. O sea, yo creo que aquí se ha producido ya, probablemente se ha producido por la crisis económica, o sea, que eso ha tenido su efecto, que cuando la gente ya llega a un nivel en el que está sufriendo permanentemente por muchas cosas cotidianas, pues ya soporta peor conocer casos de corrupción política que siempre han sido escandalosos, que no son nuevos, pero que ahora resultan ya absolutamente insoportables. Yo creo que estamos en un tiempo que no hay vuelta atrás, afortunadamente. Creo que hemos recorrido un camino en este sentido de exigencia por parte de los ciudadanos y ahora nos toca a los políticos, a los responsables políticos, a los representantes de los ciudadanos, estar a la altura de los ciudadanos. No solamente planteando el debate abiertamente, sin miedo a que hablar abiertamente de la cuestión pueda, en fin, desprestigiarnos más de lo que ya están desprestigiadas las instituciones políticas, sin ningún tipo de miedo, pero sobre todo para acordar soluciones y propuestas. Me gustaría muchísimo, no sé cuál va a ser el devenir del debate, que, en fin, que saliera adelante esta iniciativa, porque lo que usted nos plantea aquí es la toma en consideración. Es verdad que ustedes han presentado una iniciativa muy detallada en las que han puesto de manifiesto las leyes que a ustedes les parece que son necesarias cambiar e incluso por dónde habría que cambiarlas. A mí me parece que ese es el segundo debate. Sobre muchas de las cuestiones que usted ha planteado, esta portavoz y el grupo parlamentario en nombre de quien habla está de acuerdo. Incluiríamos otras, algunas las matizaríamos, pero el debate de hoy no es ese, al menos desde nuestro punto de vista. El debate de hoy es que ustedes, en nombre de la izquierda plural, nos dan la posibilidad de un instrumento nuevo, una iniciativa legislativa, una proposición de ley que, si se convierte
posible, si sale adelante, nos va a permitir a todos debatir sobre todas estas cuestiones de una forma transversal y de una forma abierta. Se ha hablado mucho, usted lo ha hecho también, señor Lara, en su intervención, me ha parecido que ha hecho énfasis en ello, de la relación de la corrupción con la economía. Y usted ha insistido en más de una ocasión en su intervención sobre la corrupción económica. Yo creo que el debate, si lo he entendido mal, en fin, le ruego me disculpe, creo que el debate es mucho más amplio que la corrupción económica. Estamos hablando de corrupción política. Algunas tienen consecuencias económicas directamente. Usted ha citado varios ejemplos, el señor Olavarría ha citado otros, pero la corrupción política a veces no tiene consecuencias económicas, pero tiene consecuencias de degradación del sistema democrático. En fin, la prevaricación es un delito, tenga consecuencias económicas o no las tenga. Cualquier cargo, cualquier juez o cualquier representante público que, en fin, que toma decisiones en contra de la ley a sabiendas que está vulnerando la ley, pues está cometiendo un delito, sea con consecuencias económicas para él, para el grupo, el partido, el grupo de gente al que representa o no. Prevaricar es un delito de corrupción. Por tanto, no todo se transforma en lo económico. No sé, colonizar determinados órganos, desde los de la justicia, a las cajas de ahorros, al Consejo General del Poder Judicial, a los órganos fiscalizadores como la Comisión Nacional de Valores, el Consejo de Energía Nuclear, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Energía, colonizarlo por parte de los partidos políticos a diestra y siniestra es un acto de corrupción política, porque va en contra de la independencia de todos esos órganos, y la independencia de todos esos órganos es un requisito básico de la democracia. La separación de poderes, la independencia, la transparencia son requisitos básicos de la democracia. Tendrán o no consecuencias económicas que estén colonizados por los partidos políticos, pero en todo caso a mí me parece que son actos de corrupción política. Y luego, en relación con esto mismo y con este debate que yo saludaba al inicio de esta intervención, me parece importante señalar, creo que el señor Olavarría lo hacía también, que luchar contra la corrupción política es también luchar contra la impunidad. Es, sobre todo, acabar con la impunidad, a través de las leyes que usted ha citado, de otras leyes que se nos ocurran, contra la impunidad de carácter penal, de carácter patrimonial, es decir, que tiene un castigo de la forma que sea, el penal, el patrimonial, el profesional, porque a veces lo lógico sería apartarles del ejercicio incluso de su profesión a los condenados por actos de corrupción. No, tiene consecuencias de ese tipo, pero ha de tener también consecuencias políticas. Consecuencias políticas en el seno de los partidos políticos y también en la sociedad. Y yo creo que en España no solamente hay impunidad, demasiada impunidad por parte de los responsables políticos, como algunos compañeros han dicho antes de mi intervención, también hay una impunidad social que hay que tratar de combatir, que hemos de provocar que se combata, que no nos perdonen, quiero decir, para que me entiendan, que la sociedad española no nos perdone a quien se corrompe desde un cargo público, que aunque no haya una condena penal o de otro tipo, haya una condena política. Nosotros tenemos que favorecer con nuestro discurso, con nuestra actuación, tenemos que favorecer que en España se termine con la impunidad, que se termine con la impunidad política que también nos dan los ciudadanos. Porque, díganme ustedes, es una pregunta retórica, naturalmente, estamos los españoles, los cargos públicos, los representantes políticos españoles, los empresarios españoles, estamos, en fin, nacemos preparados, genéticamente más preparados que otros conciudadanos nuestros del mundo, de los países europeos, para corrompernos. ¿Tenemos algún chip dentro que nos hace más proclives a la corrupción política? Yo creo que no. Francamente, creo que no. Lo que existe es una sociedad en España mucho más permisiva ante la corrupción política. Aquí hay mucha más impunidad y eso, en fin, aunque no sea simpático decirlo, porque a veces cuando lo dices, bueno, hay ciudadanos que te miran como diciendo, hombre, ya, a ver si ahora la culpa la voy a tener yo. No, no, nosotros más culpa que nadie. Los representantes políticos más culpa que nadie, por acción o por omisión.
Los que lo hacen porque lo hacen, los que lo permiten porque lo permiten, los que no cambian las leyes pudiendo cambiarlas porque no las cambian. Los representantes políticos, más que nadie, más responsables que nadie, pero también hay una ciudadanía que en ese ejercicio de pedagogía democrática tenemos que tratar de mover para que sea más exigente con nosotros, con sus representantes públicos, porque, oigan, nos ponemos a leer, citaba el señor Olavarría los 700 y pico casos que hay en España y, en fin, el criterio de los 50 y tantos, 40 y tantos jueces que hablaba de estas cosas. Hombre, una se pone a mirar la prensa. Yo tenía aquí, traía un resumen, hay 1000 resúmenes de estos, de datos, no de España, Dimite el ministro de Energía británico por ocultar una infracción de tráfico. Bueno, a otro le acaban de meter a la cárcel simplemente por mentir. Fíjense qué bueno sería que en España hubiera leyes similares. Uno que ha ocultado una multa, le han metido a la cárcel a él y a su exmujer. Bueno, dimite el ministro de Energía británico por ocultar una infracción de tráfico. Dimite el primer ministro rumano tras las protestas contra los recortes. Dimite el presidente de Hungría acusado de plagiar su tesis. Hace nada la ministra de Economía de Alemania. Dimite, por algo similar, de hace 32 años. Dimite el ministro de Defensa alemán por plagiar también su tesis doctoral. El ministro de Exteriores... Termino, presidenta. El ministro de Exteriores de Canadá dimite por reconocer pérdidas de documentos confidenciales. A ver, sinceramente, les pregunto, en fin, también es retórica, ¿son todos estos responsables públicos genéticamente mucho más honestos que todos los representantes públicos españoles? Pues yo creo que no, más honestos que unos y menos que otros. Serán más o menos honestos. Lo que sí es seguro es que hay una opinión pública en esos países que no les perdona. Una opinión pública que no les perdona. Pues yo creo que nosotros, además de trabajar en las iniciativas que usted ha planteado, en aquellas que surgirían después cuando debatamos esa iniciativa, que ojalá salga adelante, también tenemos que reflexionar cómo hacer desde las instancias públicas para que la sociedad española sea mucho más intransigente con nosotros, sus representantes públicos. Porque cuando terminemos con la impunidad que hoy tenemos, cuando sintamos que nos toman de la solapa, también nosotros, aquellos que no lo hagamos por reflexión personal y por reflexión pública, aprenderemos a comportarnos. Gracias, presidenta.